Traveling in a fried out combi on a hippie trailhead full of zombie. I met a strange lady. Compañeros, ingeniera, nosotros somos el grupo número 3 y les vamos a exponer en esta ocasión sobre MongoDB. El MongoDB es un gestor de base de datos no SQL. En esta exposición pues hablaremos sobre su historia, qué es MongoDB, dónde aplicarlo. También hablaremos un poco de su arquitectura, las ventajas y desventajas y también las áreas que abarca en Big Data. Daremos a conocer las plataformas que soporta y los tipos de archivos de entrada y salida, Sus versiones y su precio. Y daremos un ejemplo práctico. Explicaré un poco de la historia de MongoDB. MongoDB viene de la palabra en inglés o mongoose, que significa enorme. Su origen se remonta a mediados del año 2000. Es un sistema de base de datos no SQL, orientado a documentos, desarrollado bajo la licencia de código abierto. Este MongoDB, en vez de guardar los datos en tablas como se hace en las bases de datos relacionales, este guarda sus estructuras de datos en documentos de tipo SON con un esquema dinámico. Pero nos preguntamos, ¿qué son los documentos SON? Estos documentos constan de campos que son objetos pares como nombre y valor. Los campos pueden estar en cualquier orden y pueden estar anidados y organizados en matrices. A continuación, un pequeño ejemplo. Las razones por las cuales esta tecnología nació se debió a los problemas de crecimiento con los sistemas de base de datos tradicionales, al crear aplicaciones web por parte de los fundadores de MongoDB. Este desarrollo empezó con la empresa de software 10Gen en el 2007, pero en el año 2013, específicamente el 27 de agosto, la compañía cambió su nombre a MongoDB Inc. Cuando estaban desarrollando una plataforma con servicios PAMS, que significa plataforma de servicios que permite desarrollar aplicaciones y servicios a través de Internet, similares conocidas como Google Apps Engine. En el año 2009, MongoDB fue lanzado como un producto independiente y publicado bajo la licencia de código abierto AGPL, que significa Licencia Pública General de Affero. Pero también podemos hablar un poco de qué es MongoDB. MongoDB es una base de datos no SQL más importante hoy en día. Siendo una de las bases de datos no SQL, no usa filas ni columnas, habitualmente que tan solo asociamos con la gestión de bases de datos relacionales. ¿En dónde podemos aplicarla? Para aplicaciones que almacenan grandes cantidades de datos o datos complejos. Pero también un pequeño ejemplo podría ser una aplicación con estructuras complejas como blog o aplicaciones analíticas como Google Analytics. Siguiendo con la exposición, la arquitectura de MongoDB se basa en colecciones y documentos. La unidad básica de datos de esta base de datos consiste en un conjunto de pares clave-valor. La base de datos, cada una de las bases, tiene un conjunto propio de archivos en el sistema con diversas bases de datos existentes en un solo servidor. La colección, un conjunto de documentos de base de datos, se puede llamar como una colección. El equivalente de la colección de una tabla. Toda la colección existe dentro de una única base de datos. No hay esquemas cuando se trata de colecciones. Dentro de la colección de diversos documentos pueden tener campos variados, pero la mayoría de los documentos dentro de una colección tienen un mismo objetivo o tienen el mismo objetivo final. El documento, un conjunto de pares clave-valor, puede ser designado como un documento. Los documentos están asociados con esquemas dinámicos. La ventaja de tener esquemas dinámicos es que el documento en una sola colección
no tiene que tener la misma estructura o campos. De igual forma, los campos comunes en el documento de una colección pueden tener varios tipos de datos. Por ejemplo, ventajas de MongoDB. MongoDB tiene la capacidad de realizar consultas utilizando JavaScript, haciendo que éstas sean enviadas directamente a la base de datos para ser ejecutada. Se utiliza un sistema de archivos, ya que cuenta con la capacidad para balancear la carga y recopilación de datos utilizando múltiples servidores para almacenamiento de archivos. El desarrollador elige una llave clave. La configuración es automática, se puede agregar nuevas máquinas a MongoDB con el sistema de base ya corriendo. Desventajas de MongoDB. MongoDB bloquea la base de datos cada vez que se realiza una escritura, lo que reduce la concurrencia dramáticamente. Retorna cuando no se ha escrito la información en el espacio de almacenamiento permanentemente. Puede ocasionar pérdida de información. Cambia el valor por defecto para escribir al menos una réplica. Por esto sigue sin satisfacer la durabilidad ni la verificabilidad. Tiene problemas en rendimiento cuando el volumen de datos supera los 100 GB. Continuando con la exposición, tenemos las áreas de Big Data que esto abarca, las cuales son redes sociales. Debido al uso que hacemos a diario de las redes sociales, los departamentos de recursos humanos pueden conocer el perfil social y profesional del candidato. Les permite crear una lista de candidatos según el perfil profesional necesario y así ofrecer un puesto de trabajo a un público mucho más objetivo. Consumo. El éxito de Amazon como líder en la venta cruzada se basa en la minería, utilizando los patrones de compra de un usuario cruzados con los datos de compra de otro. De esta forma crean anuncios personalizados que ofrecen justo lo que el usuario quiere en ese instante. Por otro lado, el que nuestros smartphones nos avisen de en qué puntos de un centro comercial hay wifi gratuito no es casualidad. Gracias a esto, algunas empresas lo aprovechan para conocer qué ruta efectuamos dentro del recinto, cuánto tiempo pasamos los clientes en su interior, dónde permanecemos más tiempo o cuál es la frecuencia de visita. En los deportes, a nivel aficionado, el Big Data se emplea en aplicaciones como Garmin o Runtastic, las cuales motivan a corredores a superar sus propios retos o incluso los de sus amigos al compartirlos en las redes sociales. A nivel profesional encontramos, por ejemplo, que el análisis de los partidos es fundamental en el entretenimiento de los deportistas y la toma de decisiones de los entrenadores, aplicando datos técnicos y estadísticas que permiten mejorar el rendimiento y resultado. En la medicina y la salud digital se encuentra cada vez más avanzada, tanto en la sanidad pública como en la privada, y es que abarca un amplio número de innovaciones y herramientas que permiten ofrecer atención médica personalizada, el cada vez más extendido uso de sensores, dispositivos y otro tipo de herramientas para recabar información. Permite realizar estadísticas, diseñar estrategias, realizar diagnósticos y elaboración de tratamientos con mayor detalle y sofisticación. En la defensa y seguridad, posibilita aumentar la seguridad frente a ataques y ciberataques de propias organizaciones. Se contempla la utilidad de tecnología Big Data en escenarios como vigilancia y seguridad de fronteras, lucha contra el terrorismo, contra el fraude, planes de seguridad ciudadana o planeamiento táctico de misiones e inteligencia militar. Tenemos también las plataformas que soporta. Entre los lenguajes de programación que MongoDB soporta son C, C++, CNET, Erlang,
Haskell, Java, JavaScript, Lisp, Node.js, Perl, PHP, Python, Ruby y Scala. Está disponible para los sistemas operativos Windows, Linux, iOS y Solaris. Los tipos de archivos soportados de entrada y salida existen 6, los cuales son: número, este incluye enteros y decimales. Cadenas, son caracteres Unicode. Tenemos booleanos que pueden tener un valor falso o verdadero. Tenemos arrays, que es una lista ordenada de 0 o más valores. Tenemos también documentos, que también son llamados objetos, y es una lista no ordenada de parejas clave valor, que se describe como clave valor. El documento completo se describe entre llaves y las parejas clave valor y se separan por comas. Se aconseja escribir la clave entre comillas, pero no es necesario si no contiene blancos ni caracteres especiales. Siguiendo con lo que explicaba mi compañero anteriormente sobre los documentos, también existen 3 tipos de adicionales añadidos a Mongo, que es la fecha, que está representada en BSOM como enteros de 64 bits con el número de milisegundos desde el 1 de enero de 1970. También se encuentra Big Data, representada de datos binarios, por ejemplo una foto, y también el Object TLD, utilizado por BSOM, que representa de tipo de claves ID. En esto de MongoDB podemos ver varias versiones. Comenzó desde el año 2011 con MongoDB 1.4, el 1 de marzo. Después de eso sacaron la segunda versión, que fue en el año del 2013, el 19 de marzo, que es MongoDB 2.4. Seguido venía MongoDB 2.6, que fue lanzado en el 2014, específicamente el 8 de abril. Seguido venía MongoDB 3.0, que fue el 3 de marzo del 2015, y actualmente tenemos el MongoDB 4.0.2, que fue lanzado el 29 de agosto de este mismo año. Precio. No aplica su precio, ya que es un software libre open source. La herramienta de MongoDB cuenta con una serie de herramientas que permiten trabajar con la base de datos desde diferentes perspectivas y tratan con ella para diferentes propósitos, entre los cuales destacamos los siguientes: MongoDB servidor de base de datos, Mongo cliente para interacción con la base de datos MongoDB, MongoFile herramienta para trabajar con ficheros directamente sobre la base de datos de MongoDB. Muy bien, compañeros, ya para ir finalizando la exposición, nos vamos a la práctica. Lo primero que debemos de hacer es ingresar a la página oficial de MongoDB. En la descripción de este video se dejará el link para que ustedes puedan ingresar a esta página oficial. Nos vamos a Get MongoDB. Después le damos en la pestaña, cuando cargue, a Server. Automáticamente aquí nos dice qué versión está actual, el sistema operativo y la forma de descarga. Las versiones se encuentran más aquí. Nosotros vamos a descargar la 4.0.3. El sistema operativo tiene que ser a ley de 64 bits. Y la forma de descarga es si en modo zip o en modo programa, MSI. Le damos MSI y nos vamos a descargar. Le damos guardar y esperamos un par de minutos. Todo depende de la velocidad de descarga que ustedes tengan. Como nosotros ya lo tenemos, vamos a omitir este paso de descargar y nos vamos de una vez a instalar. Este es el programa. Le damos a instalar. Le damos los permisos correspondientes del sistema.
Le damos siguiente. Aceptamos la licencia. Le damos siguiente. Y aquí le damos en completar. Dejamos normal como está aquí los datos. Siguiente. Le damos siguiente. Y le damos instalar. Esto puede tardar un par de minutos o ya sea un par de horas. Para mientras nos vamos a dar un relax. Gracias al patrocinio de... ¿Qué hacen 10 bebés dentro de una tina? ¿10 bebés dentro de una tina? Ajá. ¿Jugando? ¿No? ¿Nadan? ¿No? ¿Qué? Un baby shower. Esto sigue tardando. Y nos vamos a otro relax. A un 100 pies chiquito. Ajá. Corriendo, güey. Ajá. Y llega a su casa y le empieza a tocar al papá. ¡Papá, papá! ¡Ábreme, papá! ¡Que me va a comer la gallina! Y le dice el papá, espérame, mijito, déjame pongo los zapatos. Una vez instalada ya el programa, le damos finalizar. Y todavía no lo vamos a ejecutar. Bueno, ya instalado el programa, todavía faltan dos pasos muy importantes que hacer. Que sería el siguiente. Siempre nos ubicamos en disco local C. Dentro de él creamos una carpeta que se llama data. Dentro de esta misma carpeta creamos una que se llame db, que es donde vamos a alojar nuestra base de datos. Todo lo que escribamos en el programa aquí va a estar registrado. Después de haber creado la carpeta data y db, nos vamos ahora a ejecutar los programas. Antes de eso vamos a archivos para poderlos ejecutar. Buscamos la carpeta MongoDB. Nos ingresamos a server a 4.0, a la carpeta bin y vemos los dos ejecutables o las dos aplicaciones. MongoD es el servidor de Mongo, que si no lo ejecutamos no nos va a funcionar el programa. Ahora ya montado en el servidor, nos vamos a Mongo, que es donde vamos a programar. Para ello comenzamos a crear nuestra base de datos. Utilizamos el comando use seguido del nombre de la base de datos que le vamos a dar, mi umg. Enter. Ya está creada la base de datos. El comando db sirve para ver cuál es la base de datos que nos encontramos ahora. Coloquemos db y nos dice la base de datos que estamos actualmente. ¿De qué nos sirve este comando? Show dbs. Nos sirve para mostrar todos los nombres de la base de datos que tengamos creadas. En este caso solo nos van a mostrar las de default, las de paquete, por decirlo así. Show dbs. ¿Y por qué no nos muestra la de nosotros? Porque la de nosotros todavía no contiene datos. Entonces no está llena. Por lo tanto, empezaremos a llenar o a crear colecciones, que también son llamadas tablas. Vamos a insertar un documento en la misma sentencia. ¿Cómo realizar esto? Es con el comando db. El nombre de la tabla o colección seguido de punto insert. ¿Qué sería esto? Colocamos db punto usuarios punto insert, abrimos paréntesis, corchete, le damos enter. Esta es una colección de manera implícita porque vamos a crear una tabla. ¿Y esto por qué sucede? Porque la tabla no existe. Entonces se crea, y es decir que la tabla usuarios es la que vamos a crear ahorita. Ingresamos los datos, el DPI, dos puntos, comillas,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cerramos comillas, coma, nombre, 2 puntos. Dani Chávez, saludos. Colocamos la clave, 2 puntos, 1, 2, 3, coma, el país, Honduras. Cerramos corchetes y cerramos paréntesis y le damos enter. Exitosamente hemos ingresado el primer dato a la tabla de usuarios. Ahora ponemos show dbs. ¿Para qué ponemos show dbs? Es para visualizar si nuestra base de datos ya contiene datos. Show dbs. Y vemos que ahora sí aparece, pero aparece con 0 porque todavía no tiene muchos datos ingresados, los cuales vamos a ver a continuación. Lo siguiente que vamos a hacer es crear una tabla o colección de manera explícita. La anterior fue de manera implícita y si no estaba creada, pues la creaba. Ahora la vamos a crear de manera explícita con el comando siguiente. db create collection, entre paréntesis y entre comillas, productos. db.create collection, paréntesis, comillas, productos. Cerramos y le damos enter. Está creada. Luego hacemos esto utilizando el comando show collection. Nos mostrará todos los nombres de las tablas o colecciones que hemos ingresado en nuestra base de datos, que es producto, que acabamos de ingresar, y usuario. Ahora, ¿cómo eliminamos una colección de la siguiente manera? db producto.drop es para eliminarla. Coloquemos db.productos.drop y ya está eliminado. Para cerciorarnos de que existe en nuestra base de datos, ponemos show collection y vemos que solo nos aparece la tabla o la colección usuarios. Ahora vamos a eliminar la base de datos. ¿Y cómo se hace esto? Se hace de la siguiente manera. Colocamos db.drop database y con eso ya tenemos eliminada la base de datos. Para visualizar que no exista nuestra base de datos, damos show dbs. Y como podemos ver, fue eliminada nuestra base de datos. Entonces ahora insertaremos un par de documentos. Como se eliminó la base de datos, la volvemos a crear. Volvemos a colocar use mi omg y está otra vez creada. Insertar datos. Para insertar datos utilizamos el comando db.productos.insert. Abrimos paréntesis, los corchetes. Insertamos los siguientes datos. ID, 2 puntos, comillas, 1, comillas, coma, nombre, 2 puntos, comillas, camisas S, cerramos comillas, la coma, valor, 2 puntos, 18.5, coma, stock, 2 puntos, comillas, 2, cerramos comillas,
cerramos corchete y paréntesis y le damos enter. Nos tiró un error. Para poder resolver este error que nos dio, volvemos a ingresar otra vez db.productos, .insert, abrimos el ID, coma el nombre, coma valor. En este caso no le ponemos las comillas. Cerramos corchetes y paréntesis y le damos enter. Ya está ingresado. Ahora seguimos insertando más datos. Insertamos un segundo dato más, que sería este de aquí, solo que le quitamos las comillas, recordarán, para que no dé error. Aquí ponemos 2 camisas M. El valor es de 19.5. El stock es 5. Enter. Ya ingresamos un nuevo dato más. Ahora ingresemos un tercero más, ya para poder tener nuestra base de datos un poquito más llena. Colocamos siempre db producto insert el ID, que sería este número 4. El nombre sería camisas L. El valor sería de 21.5 y el stock es el número 3. Y le damos enter y ya está ingresado un nuevo dato más a la tabla productos. Luego utilizaremos el comando db producto fin pretty. ¿Para qué utilizamos este comando? Este comando nos servirá para ver todos los documentos dentro de la tabla o colección y que salga de una forma ordenada. Veamos. db.productos.fin.pretty. Le damos enter. Solo demos un par de minutos. Se nos olvidó agregarle una S a productos, por eso es que no aparecía. Entonces ahora sí, enter, y como vemos aparece nuestros datos ingresados en el orden. Si no pusiéramos pretty, estos datos nos los arrojaría de forma desordenada. Veamos. db.productos.fint, nada más. Finalmente insertaremos estos otros datos en la otra tabla. Nos vamos a la tabla usuarios. En la tabla usuarios ingresaremos estos datos. Y nos vamos a la siguiente tabla. Ponemos db.usuarios.insert, abrimos paréntesis, corchete, y colocamos dpi, dos puntos, coma, nombre, Junior Chávez, saludos también, coma, su clave, el país, El Salvador, coma, productos.
Dos puntos. Abrimos como este es otro tipo de llaves y cerramos. Cerramos corchete, cerramos paréntesis. Le damos enter. Y ya está ingresado. Igual seguimos ingresando unos dos más o uno más prácticamente. Un saludo para Iván. Utilizaremos eso también. Ponemos saludos para Iván Osorio. Su número de PI es 19 84 78 3. Su clave es 1 1 1 1 y el país Nicaragua. Y en productos ponemos número 2 y le damos enter y ya está ingresado. Para visualizar nos vamos al siguiente comando: usuarios.find.pretty y le damos enter y ahí está ingresado. Siguiendo, ¿cómo editar un documento? Vamos a editar este documento. En vez de poner el valor de 18.5, colocaremos 20.45. Recuerde que es muy importante tener mucho cuidado con las comillas o algunos puntos, unos signos que se nos vaya de más, si no nos da error. db.productos.update, abrimos paréntesis, corchetes, ponemos el ID, dos puntos, comillas, 1, comillas, cerramos paréntesis, cerramos corchete, perdón, coma, abrimos otra vez corchetes, ponemos el signo de dólar, set, dos puntos, volvemos a abrir corchetes, valor, dos puntos, 20.45, cerramos corchete, cerramos el segundo corchete que abrimos, cerramos paréntesis y le damos enter. Nos volvió a dar un error. Veamos dónde está el error. Sigamos. Vemos que va a ser los espacios. Veamos dónde está el posible error. Enter y nos sigue tirando el error. Ok, ya encontré el error, perdón, es una escritura que realicé, es update, no es un update. Y ahí está modificado el documento. Para cerciorarnos que se ha modificado, ponemos db.productos.fill.pretty y vemos que el dato fue modificado. Si nosotros queremos eliminar los datos insertados, colocamos el siguiente comando. Veamos el siguiente comando que vamos a colocar para poder eliminar los datos insertados. Ponemos db.productos.delete1.
abrimos paréntesis, corchetes, y ponemos el ID 1 que queremos eliminar. Cerramos corchetes, paréntesis y le damos enter. Está correctamente eliminado. Para cerciorarnos siempre ponemos db.productos.find.pretty y vemos que el documento fue eliminado. Camiseta S. Ya para ir finalizando nuestra exposición, haremos consultas. Ponemos db.productos.find, abrimos paréntesis, corchete, ponemos el valor 19.5, cerramos corchete, cerramos paréntesis y le damos enter. Y ahí está el dato. A continuación, y también nos podemos preguntar no solo por igualdad, sino también que si el campo es menor que un valor, utilizaremos el siguiente comando, que es este, seleccionado. Ponemos db.productos.find, abrimos paréntesis, abrimos corchete, valor, espacio, 3 corchete, el signo de dólar, LT, 2 puntos, 16.0, pongámosle, cerramos corchete, cerramos el segundo corchete y cerramos paréntesis y veamos el resultado. No aparece ningún dato porque arriba no tenemos ninguno menor a 16. Entonces en vez de 16 cambiaremos a 22.0 y veamos el resultado. Y ahí están los dos datos menores a 22. También les dejamos otras opciones que se pueden realizar de la siguiente manera en unas imágenes que colocaremos. También se puede combinar operadores como AND y OR. Ya para ir finalizando con esta exposición, realizaremos el siguiente comando: db.productos.find.limit 1. Solo estamos pidiendo un solo valor que nos arroje, que es el siguiente. Ahora, para que nos muestre en un orden, colocaremos el punto short. Esto nos servirá para devolver los documentos ordenados. Sería de menor a mayor y de mayor a menor. ¿Cómo realizamos esto? Ponemos db.productos.find.short, abrimos corchete, valor 2.1. Este es de menor a mayor. Cerramos corchete y paréntesis y veamos de menor a mayor. Y si ponemos punto db.productos.find.short, valor -1, esto nos dará de mayor a menor los datos, de mayor a menor. Y esto ha sido todo por el día. Y la tarea que realizarán ustedes sería esta. Ya explicado, ustedes colocan los datos. Y nos vemos para la próxima. Hasta la vista, baby.